Hola, mi nombre es Ingrid Carolina Quirumbay Pozo, estudiante de la Universidad Estatal Península de Santa Elena, Facultad de Ciencias de la Educación e Idioma, carrera de Educación Inicial, asignatura Inclusión Educativa, impartida por el psicólogo Wilson Zambrano Vélez. Nunca consideres el estudio como una obligación, sino como una oportunidad de penetrar en el bello y maravilloso mundo del saber. Albert Einstein. Como resultado de aprendizaje es conocer las etapas históricas del enfoque inclusivo, las principales teorías, los modelos, técnicas y recursos para transformar los centros educativos y contextos, garantizando una educación de calidad para todos. Como tema principal es la historia del enfoque inclusivo. Esta historia se da en 5 etapas. La principal es la antigüedad clásica que se da en el siglo V y en el siglo VI. En sí, sus características generales de la antigüedad demuestran el grado de rechazo y segregación que existía hacia las personas que eran consideradas como deficientes por parte de la sociedad. En esta época también predominaban las explicaciones de tipo mítico y misterioso para referirse a perturbaciones de tipo mental, eh, ya que no podían ser interpretadas científicamente, dado que el desconocimiento existía poco, no tenían conocimiento sobre lo que es la asignatura de anatomía, de la fisiología y la psicología. Por lo tanto, era un infanticidio en lo que era la matanza de los niños con alteraciones físicas. Como segunda etapa está la Edad Media y el Renacimiento, que se da en el siglo XVI y siglo XVII, ya que en esto las desórdenes de comportamiento eran relacionadas con las enfermedades mentales, ya que comenzaban con mayor insistencia a ser considerados frutos de la naturaleza humana. Pero también se producía un cambio relevante de actitudes hacia las personas con algún tipo de deficiencia, surgiendo así la época de naturalismo psiquiátrico que se daba en las ciencias médicas y experiencias educativas principales aportaciones para las personas deficientes. Luego, según el autor Pedro Ponce de León, dio el método oral de inspiración para otros autores para la educación de los niños deficientes. Juan Amos Comey da la didáctica magna como un aporte teórico-científico en el tema de la pedagogía y es el primer pedagogo que planteó la necesidad de estudiar a los débiles mentales, que también eran considerados como deficientes. En la siguiente etapa está lo que es la ilustración y la revolución en el siglo XVII. Esto se inicia en esta primera revolución, el cambio con respecto al trato de los deficientes. En esta época ya se aboga por formar un hombre nuevo, por lograr un tratamiento humanitario para todos los deficientes. Entonces, ellos crearon condiciones psiquiátricas y en lo cual estudiaron y clasificaron a los deficientes. Entonces, estos investigadores transformaron y trataron de demostrar las deficiencias que no son homogéneas y que tienen distintos grados de afectación. Entre ellos están los autores Rousseau, donde sienta la base para que el niño sea considerado como el verdadero interés de la pedagogía. Está Pestalozzi, que dedicó a los estudios a niños con retrasos mentales o leves. También está lo que es la lectoescritura, según Braille, que es un sistema universal para la escritura y para la lectura. En la siguiente etapa está la era de la institucionalización en el siglo XIX. En esta etapa se advierte un cierto cambio, ya, en lo que es la educación de los deficientes mentales.
ellos los consideraban como susceptibles de ser educados, pero también permanecían aislados y hacinados en cárceles y hospicios. A partir de la Revolución Francesa, los que eran considerados como locos comenzaron a ser separados, por ejemplo, de los delincuentes, de las instituciones carcelarias. También empieza a tener asistencia médica dentro de la misma y iniciándose así una institucionalización. En lo que también se da las clasificaciones de las enfermedades mentales, como lo que es la melancolía, el delirio, la manía sin delirio, la manía con delirio, la demencia, la idosia o anulación de las facultades intelectuales y de los afectos. Jean-Marc Gaspar es un precursor de la educación especial que trabajó con los niños sordos. También en la última etapa está lo que es la era de la normalización que se da en el siglo XX. Esto comienza como un claro movimiento que persistía en la primera mitad del siglo. Esto se dieron diversos países, las leyes que regulaban como constitución y el funcionamiento de la escuela de atención especializadas para niños con trastornos de tanto de aprendizaje, psicomotriz, eh, y también como consecuencia los trabajos del ámbito psicoeducativo para el desarrollo y aplicación de instrumentos de medición. Ya, en esto se dio el primer congreso donde se utilizó el nombre de Pedagogía Terapéutica Curativa, que fue en Múnich en 1922. A finales del siglo XIX también esto comenzó como un movimiento que persistía, como ya lo dije anteriormente, en varios países. ¿Ya? Y por lo tanto ahí entra el autor Ovid de Crowley, en el que se da inicios del año de 1871 y en el año de 1922, donde hubieron métodos globales y ideográficos en la enseñanza de lo que es la lectoescritura. ¿Ya? Y también en el año de 1956 se celebraba el Patronato Nacional de Educación Especial. En la siguiente diapositiva encontramos lo que son las principales teorías. Entre ellos tenemos 6 autores. Por ejemplo, está como principal la teoría del desarrollo psicosexual de Sigmund Freud. Esta teoría se basa en la teoría psicoanalítica del desarrollo infantil y sus elementos como el inconsciente, la formación del ego y las pulsiones según su teoría. Según su teoría, el desarrollo del niño también atraviesa por una serie de etapas psicosexuales, como tenemos lo que es el anal, el oral, la fálica, lo que es la lactancia y genital, que determinan el desarrollo psicosexual del ser humano. Como siguiente tenemos el desarrollo psicosocial de Erikson. Esta teoría es psicoanalítica y su propuesta habla de distintas etapas del desarrollo que deben ser resueltas para adquirir una serie de competencias. Estas competencias pues ayudan al desarrollo de la siguiente etapa que resulta vital para su desarrollo y produce un crecimiento pedagógico. En la siguiente etapa es en la siguiente teoría es la teoría del aprendizaje de Jean Piaget. En esta se basa sobre el desarrollo cognitivo, donde se da cuando los niños siguen una serie de etapas que además de que se alimenta de conocimiento empírico del mundo, o sea, es decir, las experiencias, esto se da en la exploración innata de su naturaleza y de su entorno. Esto se da es considerado como el padre del constructivismo, ya que se basa en 4 etapas de desarrollo cognitivo. En la etapa de la teoría, en la teoría de Vygotsky, sostiene que el desarrollo del individuo se produce que está ligado a la sociedad en el que vive, por lo que podemos identificar elementos fundamentales para el desarrollo humano, como los cuales son el individuo y la sociedad.
Como siguiente tenemos lo que es la teoría del aprendizaje social de Alvin Bandura. Esta teoría se expone en base al conductista, ya que es de forma integral, a diferencia de los anteriores que no explicaban que el aprendizaje del individuo en su totalidad. Esta expone que el desarrollo del individuo y su aprendizaje como parte fundamental en la sociedad, resaltando la importancia, los esfuerzos y las expectativas. Esto también destaca que los niños adquieren nuevos conocimientos mediante la observación con otras personas. En la última teoría tenemos la teoría de las inteligencias múltiples propuesta por Gardner. Esta afirma que la inteligencia no es vista como algo unitario, ¿ya? Esta se da de forma grupal en diferentes capacidades específicas con distintos niveles de generalidad, sino como un conjunto de inteligencias distintas, independientes. Esta primero se amplía como un campo de lo que es la inteligencia y reconocer que se sabía definitivamente. En la siguiente diapositiva tenemos lo que son los modelos multidimensionales del funcionamiento humano. Por ejemplo, tenemos la dimensión conductiva adaptiva. Esto se da de forma conceptual, lo que es el lenguaje receptivo y expresivo en lo que es la lectura y escritura. Por ejemplo, lo que son conceptos de dinero, la autodirección. Esto ¿qué quiere decir? Que se le pedirá al niño que lleve al baño lo que se necesita para tomar un baño y llevar a cabo esta actividad todos los días. Por ejemplo, que el niño cada día busque su toalla, su jabón, su shampoo, su esponja u otro, y el padre de familia o quien aplica o le ayuda a bañar, explicarle la importancia de cada recurso, ya, para mantener su cuerpo limpio y sano y tomar un baño todos los días. Como siguiente modelo tenemos la dimensión de habilidades intelectuales, la actitud numérica, capacidad de razonar conceptos numéricos sencillos y de aplicarlos. Por ejemplo, lo que es la comprensión verbal, la habilidad para comprender lo que se lee, lo que se oye y la relación en otras palabras. Por ejemplo, la interacción con el niño, con los objetos, con las personas y fenómenos y situaciones de su entorno que le permitan descubrir sus cualidades y sus propiedades físicas de los objetos. Como siguiente dimensión tenemos lo que es la salud. Ya, esto consiste en un estado integral de la persona, en un bienestar físico, también lo que es mental y social. Por ejemplo, comenzar a hacer ejercicio o realizar circuitos, caminar o trotar, puede ayudar a controlar o prevenir enfermedades. También lo que es la actividad física ayuda a generar un equilibrio saludable de energía. En la siguiente dimensión de participación, capacidad, es la capacidad para agenciar o liderar o formar parte de grupos o redes sociales. Por ejemplo, esto consiste en realizar dinámicas de grupos o técnicas de animación grupal que permitan obtener diferentes resultados según el propósito de cada una de ellas, ya sea para romper el hielo o para interacción. En la última dimensión de contexto está lo que es la escuela, el barrio, los servicios de salud, la comunidad, los amigos, las comunidades de apoyo, el sistema sociocultural, educativo y judicial. Por ejemplo, los niños deben conocer a los demás, también formar equipos de trabajo, reducción de problemas, entre otros. También podemos realizar casas abiertas en las instituciones educativas, en la comunidad y también, por ejemplo, conocer los platos típicos o vestimentas que existen en cada región del Ecuador, tanto en la costa, sierra y Amazonía. En la siguiente diapositiva tenemos las técnicas y lo que son los recursos que se dan en lo que es el enfoque inclusivo.
Por ejemplo, aquellas metodologías inclusivas son estrategias pedagógicas que tienen como finalidad la inclusión de todo alumnado de la comunidad educativa, especialmente de los grupos con más riesgo a la exclusión. Por ejemplo, que pueden ser los emigrantes que son recién llegados, alumnos de culturas o etnias diferentes, predominantes en un lugar, orientaciones sexuales o identidades de género no normativas o situación de discapacidad, así como estudiantes con necesidades educativas especiales. Por decirlo así, hay 4 técnicas. Aprendizaje colaborativo, que se requiere de unos niveles muy altos de coordinación, planificación e interacción por parte del docente. El aprendizaje cooperativo, para asegurar que todos participen, otorgando una responsabilidad individual a cada miembro del grupo o cada grupo estudiantil. Los grupos interactivos es que es la forma de organización dentro del aula, ya que hoy en día se promocionan los mejores resultados en cuanto a se da una mejora de aprendizaje y también una convivencia armónica y de paz dentro del aula. También se da el aprendizaje dialógico. Ya este de aquí ofrece una respuesta educativa de calidad para que ningún niño o niña quede excluido de la sociedad de la información. ¿Ya? Por decirlo así, estas técnicas pueden aplicarse dentro de un aula, inicialmente de forma individual, y sobre todo los casos que involucren comportamientos que distraigan al resto del grupo. Para esto es importante recordar que si no nosotros llevamos a un aula si nosotros llevamos en el aula una metodología educativa que involucra al estudiante como parte activa y central del proceso de aprendizaje, pero el docente debe contar con el espacio adecuado para trabajar individualmente con un estudiante. Ya, esto también se da en base al comportamiento, que poderlo controlar y el estudiante pueda aprender lo que se le está enseñando. En base a los recursos, deben ser también de su interés y deben hacerlo totalmente con esfuerzo. Ya que esto volverán al niño ser una persona espontánea, forzarse cada vez en lo necesario hasta que lo generen por sí solos y el refuerzo por parte del docente disminuya poco a poco. Estas medidas benefician a todos los estudiantes que permiten atender a las necesidades educativas especiales, ya que los estudiantes tienen un pensamiento activo y es fundamental que el docente sea una persona creadora, experimentador, que intente cosas nuevas sin temor a perder el control de su clase, ni a cometer errores, ni al cambio. Por otra parte, por eso es que muchas veces insistimos que la sociedad, tanto la necesidad de que el docente tenga siempre presente los objetivos que se han planteado con respecto al estudiante y también planteado en la Ley Orgánica de Educación Intercultural, ya que estas metas están enfocadas hacia el desarrollo del estudiante, más que hacia un aprendizaje, sino que sin base ni sentido. Ya, esto es para que el niño con necesidades especiales pueda presentar más retos, pues por más difícil que sea, él aprenda a leer. También tanto de la ayuda de la sociedad, puedan ellos desenvolverse ya para sí mismo, tener las mismas oportunidades, las mismas obligaciones, los mismos derechos que se dan tanto en el Ministerio de Educación, como lo dije anteriormente, en la LOEI, en el Código de la Niñez y Adolescencia. En conclusión, bueno, lo que es la educación en la actualidad se encuentra en un entorno cada vez más complejo y dinámico, transformando los modelos tradicionales pedagógicos para reducir aquellas problemáticas que vive la sociedad.
Por lo tanto, los sistemas educativos inclusivos en el Ecuador determinan pautas primordiales que respaldan los derechos, libertades y obligaciones para todos los ciudadanos. Uno de los pilares fundamentales es la educación, que se ha considerado hasta el día de hoy como algo prioritario dentro del país, ya porque permite contribuir al desarrollo educativo de los niños con o sin discapacidad intelectual o psicomotriz. Eh, También porque se logra de que a través de la inclusión y el desarrollo armónico de la comunidad educativa se dé mediante la formulación e implementación de políticas, de reglas y regulación de la educación inicial hasta la educación superior. Por último, tenemos lo que son las bibliografías donde sustentaron esta información. Gracias.